Bueno, ahí estoy grabando la clase. Vamos a hablar primero de algunos conceptos iniciales para los que nunca han visto absolutamente nada de líneas, ¿sí? Entonces, básicamente, una línea de transmisión, ¿sí?, se utiliza ¿para qué? Para transmitir una potencia de un punto a otro. Y generalmente, una línea de transmisión está conectada en un extremo en una estación transformadora y en el otro extremo en otra estación transformadora. Por supuesto que hay algunas excepciones, ¿sí?, de algunas líneas que se derivan en T de otra línea existente, pero esos son casos raros, ¿sí? No es lo más habitual que las líneas sean así, así que habitualmente una línea nace en una estación de maniobra o en una estación transformadora y termina en otra estación transformadora, ¿sí? ¿Ahí me siguen? Entonces, si yo tengo, vamos a dibujar, no sé, el terreno, ¿sí? Tengo un terreno acá, ¿sí? Y del lado izquierdo tengo acá una estación transformadora, y del lado derecho tengo otra estación transformadora, ¿sí? Yo voy a dibujar los postes. ¿Cómo se llama el primer poste de una línea de transmisión? ¿Y qué te arranque, profe? Se llama estructura terminal. ¿Ve? Sí. Este primero que está acá es el que se llama estructura terminal. De acá nos vamos a derivar ya directamente a los pórticos de la estación transformadora, ¿sí? Entonces vamos a tener un terminal acá y otro terminal en el otro extremo, ¿sí o no? Sí. Acá nos vamos a derivar al pórtico de línea, se llama pórtico de línea, la estructura que recibe la línea en la estación transformadora se llama pórtico de línea, ¿sí? Entonces el pórtico de línea va a estar conectado con el poste terminal, ¿sí?, que es el último poste de la línea, ¿sí? Un terminal. ¿Está claro? Bien. Entonces, entre estos dos terminales vamos a tener el resto de las estructuras, ¿sí?, de los postes, ¿sí? Entonces vamos a tener un poste acá, vamos a hacer bien esquemático, no me pidan prolijidad acá. Póngase que sea así, ¿sí? Es una línea corta, ¿sí? No importa. Supóngase que esta sea una línea de 132 kilovolts, ¿sí? Para una línea de 132 kilovolts, el vano, ¿sí? ¿Saben lo que es el vano? Es la distancia entre dos estructuras adyacentes. Esta distancia entre dos estructuras se llama vano. Primer concepto importante. El vano es la distancia entre dos estructuras consecutivas, ¿sí? Y normalmente para una línea de 132 kilovolts, postes de hormigón, simple terna, oscila entre 250 y 275 metros, un vano normal. Si fuera una doble terna, el vano suele ser alrededor de 200 metros, ¿sí? Si fuera, no sé, una línea de 132 kilovolts, pero estructuras metálicas, ¿sí?, que también pueden ser estructuras metálicas, los vanos suelen ser más grandes, suelen ser alrededor de 300 metros, ¿sí? Si estamos hablando, no sé, de una línea de 500 kilovolts, y el vano suele oscilar más o menos entre 450 y 500 metros también. O sea que dependiendo del nivel de tensión y del tipo de estructura que vamos a usar, y de la cantidad de ternas que van a tener montadas esas estructuras, es el vano que se utiliza, ¿sí? Generalmente siempre estamos hablando de vanos típicos, ¿sí?, porque están relacionados a cuestiones técnicas y económicas que ya lo vamos a ver más adelante en esta unidad, ¿sí? Pero a ustedes en la cabeza se les tiene que ir grabando que para una línea de 132 kilovolts simple terna de hormigón, el vano es alrededor entre 250 y 275 metros, ¿sí? Bien. Entonces,
¿qué tenemos que graficar acá? Vamos a tener el conductor, ¿sí? El conductor va a ser una cosa así. Uy, A ver si corto en serio. Ahora sí se corta. ahí estamos de nuevo, Van a muchachos. ocupar ancho de banda. Sí, ahí se escucha, ingeniero. Bueno, uy, vamos de nuevo con los dibujitos. Rápido acá. Este es el terreno. Apáguele la cámara, profe, para que no le ocupe ancho de banda. Se cortó justo la parte que era importante, que teníamos que ver. ¿Ahí ven? Sí. Ahora sí, profe. Bueno, volvamos entonces. Dijimos que esta distancia, ¿cómo se llama? Vano. Bien. Esto se llama vano. Bien. Hay otra distancia muy importante, ¿sí? Un conductor cuando se encuentra sostenido entre dos puntos, ¿sí? Describe una curva. Esa curva tiene un nombre particular que se llama catenaria, ¿sí? Se llama catenaria y se puede asimilar con bastante aproximación a una parábola, ¿sí? Normalmente se trabaja con ecuaciones como si fuera una parábola en lugar de una catenaria, porque una catenaria involucra funciones o senos y cosenos hiperbólicos, ¿sí? Pero si hablamos o si lo asemejamos a una parábola, solamente utilizamos algunas expresiones cuadráticas. Entonces, para simplificar, trabajamos con parábolas, pero la realidad es que la curva que describe un cable que está suspendido, ¿sí? Por dos puntos, ¿sí? Se denomina catenaria, ¿sí? Entonces, uno de los parámetros más importantes de esa catenaria o parábola, ¿sí? Es esta distancia que hay, vamos a poner así con línea de trazos, esta distancia que hay de acá hasta acá. ¿Cómo se llama esa distancia? Flecha. Esa es la flecha, ¿sí? Después, otra distancia muy importante es de la zona más baja de esa catenaria al terreno, ¿sí? Esa distancia, ¿cómo se llama? Altura libre. Altura libre. Bien. Estos conceptos hasta ahora son muy importantes, ¿sí? La altura libre entonces va a ser la distancia entre, ¿sí? La zona más baja del conductor, que normalmente se encuentra en el medio del vano, si estamos hablando de vanos nivelados, ¿sí? Y el terreno. Esa altura libre, ¿de qué va a depender básicamente? ¿De qué les parece que va a depender? Del nivel de tensión. Del nivel de tensión, a ver qué más. Está bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? De la temperatura. Va a depender de la temperatura, El largo del vano. esa altura libre se va a ir modificando, ¿sí? Pero vamos a tener algo que se llama altura libre mínima, quiere decir que es una altura libre que no se puede achicar, ¿sí? Si no nos vamos a acercar mucho al terreno, ¿sí? Entonces, cuando uno hace un proyecto, tiene que definir cuál va a ser la altura libre mínima, ¿sí? La altura libre puede ser mayor que ese valor que fijan las normas, ¿sí? Pero no, nunca menor. Por ejemplo, para 132 kV, en una línea rural, ¿sí? Se puede fijar una altura libre de 7 metros, ¿sí?
en el medio del vano hasta el terreno, ¿sí? Y en zona urbana se utiliza 9 metros. ¿Por qué se utiliza 9 metros? Bueno, porque los vanos son más cortos en zona urbana y en zona rural pueden ser mucho más largos. Cuando yo les hablaba de esto, de los vanos típicos, me estaba refiriendo a zona rural, porque en zona urbana el concepto cambia totalmente. Una línea de 132 kV en zona urbana y el vano va a estar fijado en 80 metros, no más de eso. En cambio, zona rural es, como les dije yo, entre 250 y 275. Así que ahí tienen otro condicionamiento que define el vano también. Si estamos hablando de zona urbana, hay otra que se llama suburbana y zona rural. ¿Sí? De hecho, que en zona urbana la característica de la estructura también se modifica totalmente. ¿Sí? Generalmente en zona rural tiene una forma la estructura y en zona urbana los conductores se disponen de otra forma, que ya lo vamos a ver también. ¿Hasta ahí me siguen con esos conceptos? Sí. Sí, Entonces, bueno, la altura libre, como bien dijo un compañero, se va a ir modificando en función de la temperatura, ¿sí? Está muy bien, porque el conductor se dilata a medida que la temperatura aumenta, ya sea la temperatura ambiente o la temperatura propia del conductor, porque se puede estar sobrecargado por efecto Joule, se calienta también, ¿sí? Entonces el conductor se va a ir dilatando, se va a ir estirando y esa altura libre se va a ir cada vez achicando, ¿sí? Pero vamos a tener que hacer cálculos para verificar que esa altura libre nunca sea inferior a un valor mínimo que establece el proyecto, la especificación del proyecto, la norma, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar mucho en la norma de EPEC que se llama la ET 1003, que es la que dice cómo se tienen que proyectar las líneas de alta tensión, es decir, de 66 kV y 132 kV. ¿Sí? Bien. Ese conductor también va a estar sometido, ¿sí?, a un tiro. ¿Sabe lo que es el tiro? Y la fuerza que hace el conductor, el apoyo. Bueno, supónganse que ustedes tienen una cuerda, no sé, de 50 metros de largo y la tienen que levantar ahí entre dos, ¿no? Bien, son dos personas, ustedes dos compañeros, dos de ustedes que tienen que levantar una cuerda, ¿no? Y están a 50 metros de distancia entre los dos, ¿sí? Entonces, la van a levantar a la cuerda, ¿sí? Y esa cuerda va a describir ¿qué cosa? Una curva, cuando la levanten, ¿sí? Una curva que va a ser una catenaria, porque esa es la forma que adopta un conductor que está sostenido por dos puntos, ¿sí? Y va a tener una determinada flecha, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la flecha es muy grande y yo no quiero que toque el piso la soga? Yo quiero, ¿sí?, achicar la flecha para que no me toque el piso, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más fuerza. Tenés que hacer más fuerza, ¿sí? Tenés que como incrementar el tiro. El tiro sería la fuerza que vos tenés que hacer, ¿sí?, para que la flecha se haga chica, ¿sí? Ahora, internamente ese conductor está sometido a una tensión mecánica, ¿sí? ¿A qué sería igual la tensión mecánica? La tensión mecánica simplemente es el tiro dividido la sección del conductor. Entonces, la unidad del tiro siempre va a estar expresada en unidades de fuerza, ya sea kilogramos fuerza o newton, o decanewton, ¿sí? En cambio, la tensión mecánica va a estar expresada en unidades de decanewton por milímetro cuadrado o kilogramos fuerza por milímetro cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. volviendo al ejemplo este de que tienen el sostenido de cuerda, si Sí, yo sí. quiero la flecha, voy a tener que tirarlo con más fuerza el conductor, ¿sí? Entonces, si yo lo tiro con más fuerza, evidentemente que la tensión mecánica, ¿sí?, se va a hacer más grande. Yo voy a achicar la flecha, ¿sí?, y la tensión mecánica se va a hacer cada vez más grande. Entonces, si yo quiero decir, no quiero que tenga flecha, imagínense la fuerza en 50 metros,
la fuerza que tienen que hacer para achicar la flecha de esa soga, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la soga esta no tiene la suficiente resistencia mecánica, ¿qué va a suceder? Se va a romper. Aparte, por ahí van a tener que hacer tanta fuerza que ni siquiera ustedes van a tener la suficiente fortaleza, ¿sí? Ni la suficiente robustez para poder imponerle ese tiro a la cuerda, ¿sí? Entonces, esto es lo que normalmente también sucede en las líneas de transporte de energía, ¿sí? Esto vamos a suponer que en estos puntos, ¿sí? En estos terminales, vamos a suponer que el conductor está amarrado. ¿Qué significa que está amarrado? Que acá hay unas cadenas de aisladores, ¿sí? Que están así en posición horizontal, ¿sí? ¿Sí? Pero en estos puntos, ¿sí? Acá las cadenas están en posición vertical, porque acá yo estoy representando una de las fases de la línea, ¿no? No sé si eso lo tienen claro, ¿sí? Yo tengo que representar la fase que está más cercana al piso, no tiene sentido representar la fase que está más alta, ¿sí? Porque están a diferentes alturas. Yo estoy representando la que está más cerca del suelo, ¿sí? Entonces acá tengo las cadenas de aisladores en posición vertical, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cadenas que soportan el tiro de este tramo de línea? ¿Sí? Son estas cadenas que se llaman cadenas de retención. Estas se llaman cadenas de suspensión, estas que están acá, cadenas de suspensión, y estas se llaman cadenas de retención. ¿Sí? Entonces, estas cadenas son las que están soportando el tiro del conductor, ¿sí? Son como las que están haciendo fuerza, ¿sí? Para mantener este conductor con una tensión mecánica. Y estas otras cadenas, en realidad, lo que están haciendo es sostener ese conductor, ¿sí? Es como si en este ejemplo de la cuerda que yo les digo, vienen otros compañeros y se ponen ahí en el medio, en la distancia entre los dos extremos y levantan la cuerda, como si fueran estructuras de suspensión o estructuras de alineación, se llaman. Estas se llaman estructuras de alineación, ¿sí? Y estas estructuras retienen al conductor, ¿sí? Se llaman retenciones. En este caso, el poste terminal cumple la función también de retención, ¿sí? Pero ya van a ver que en la línea, a lo largo de una línea de muchos kilómetros, puede ser 40, 50 kilómetros, la línea se divide en tramos, ¿sí? Los tramos de la línea, ¿sí? Se encuentran entre dos estructuras de retención, que son los que dividen mecánicamente la línea en diferentes pedazos, diferentes tramos, ¿sí? Por más que eléctricamente la línea sea única, mecánicamente las retenciones dividen a la línea, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Y esto es importante. O sea que acá yo tengo el terminal, ¿no? Puedo tener acá suspensión, 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 y acá una retención. ¿Sí? La vamos a dibujar así, como si fuera algo más grande. Suspensión, 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 y acá el terminal. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Bien. Entonces, esto es importante que esto que está acá se denomina tramo. Esto es un tramo o cantón, también se llama. Tramo o cantón, ¿sí? Que es la distancia, ¿sí? Entre dos puntos de amarre o entre dos retenciones, ¿sí? Y este que está acá es otro tramo, ¿sí?
Y los tramos son mecánicamente independientes. Bien, entonces, acá, como les dije, vamos a tener las cadenas en qué posición. Horizontal, porque están reteniendo el tramo. Y acá, ¿en qué posición? Horizontal. ¿Eh? Acá, horizontal. Estas son cadenas de retención. Ahí sería donde hay cambio de fase. No. ¿Cómo cambio de Que hay fase? transposición de las fases. O no, nada que ver. No, transposición es otra cosa. Es para Contrarrestar el efecto inductivo. es para que la inductancia de cada fase se mantenga constante a lo largo de toda la línea, digamos. Entonces vos tratas de ir haciendo cambios de posición de las fases, ¿sí? La que estaba en la posición superior pasa a la posición media y así se van rotando las fases, ¿sí? Para que la inductancia de cada fase sea lo más parecida posible a las otras fases, para que sean iguales, ¿sí? Pero eso es otra cosa, eso es otro concepto, ¿sí? Ahora lo que estamos diciendo es que la línea generalmente se divide en diferentes tramos, ¿sí? Y que esos tramos son mecánicamente independientes, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo este tramo que es mecánicamente independiente de este otro, ¿sí? Fíjense que acá perdí la continuidad eléctrica, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Un puente. No, porque Vincularlo, ¿sí? cadenas de aisladores, ¿no? Entonces, el conductor llegó hasta acá. Y de acá sale el otro conductor, acá perdí la continuidad, entonces tengo que hacer acá un puente, que se llama cuello muerto, se llama ese puente. ¿Saben por qué se llama cuello muerto? Muerto porque no está sometido a tensión mecánica. ¿Sí? Simplemente la única función de ese cuello muerto es darle una continuidad eléctrica a la línea. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me siguen, muchachos? Sí, profe, perfecto. Sí. Y entonces recuerden que en estas otras estructuras, las cadenas de aisladores van a estar en posición vertical, que son los postes de alineación. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tipos de retenciones podemos tener en una línea? Tenemos dos tipos de retenciones. Una que se llaman retenciones angulares y otra que se llaman retenciones rectas. Las retenciones angulares se utilizan justamente en puntos donde la línea cambia de dirección, donde la traza modifica su dirección. Ahí se utilizan generalmente estructuras de retención. Se le cortó un poco, profe. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan, muchachos? Ahí volvió. ¿Ahí volvió? Sí, Bueno, Sí, se escucha, sí, ingeniero. aparentemente sí. No bueno, escuchamos nada de las retenciones angulares. bueno, les decía que en las líneas hay dos tipos de retenciones. ¿Sí? Están las retenciones angulares Ahora, que se ahora utilizan sí. en los puntos donde la línea o la traza cambia de dirección. Y después están las retenciones rectas, que se ¿Ahí me escuchan? También inestable el internet. ¿Ahí me escuchan, muchachos? Sí, profe. Bueno, les estaba comentando, ¿sí?
sobre los tipos de retenciones, ¿sí? Los tipos de retenciones que ustedes se van a encontrar en una línea de transmisión, que van a tener retenciones angulares y retenciones rectas. Las retenciones angulares se utilizan donde la línea cambia de dirección, ¿sí? Que generalmente también se le dice los vértices de la línea. Son los puntos donde tenemos quiebres o cambios de dirección, ¿sí? Y también tenemos retenciones rectas, ¿sí? En donde nosotros instalamos, ¿sí? Retenciones. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, ingeniero. Sí. No sé si influye que el resto tengamos las cámaras prendidas. No, no sé qué pasa, que está inestable la conexión. Pero bueno, ya mañana me van a Sería instalar. que todos la paguen para probar, por lo menos. Sí, 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 yo también. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Ahora sí, profe. Bueno, tengo un problema ahí, está inestable la conexión. Por eso mañana me van a instalar Claro. Voy a cambiar de servicio, cambio Fiverr por Claro para probar. Supuestamente es por fibra óptica la conexión de Claro, así que debería andar mejor. Bien. ¿Alguien me quiere comentar hasta dónde escucharon? Estaba por empezar a explicar Hasta donde de se cuál era hacían la los retención estudios. recta. Bien. Entonces, les expliqué que había retenciones angulares que se utilizaban en los quiebres de la línea, también llamados vértices, que es donde la línea cambia de dirección. Pero que también se utilizaban retenciones rectas que se instalaban en puntos de la línea donde no hay un cambio de dirección, ¿sí? Pero son como puntos fuertes de la línea, ¿sí? Que si llegara a haber, por ejemplo, una caída de torres de suspensión, ¿sí? Que se van cayendo así como si fueran un dominó, ¿sí? En estos puntos fuertes donde está amarrado el conductor, ¿sí? Esa estructura debería soportar, ¿sí? Y no transmitir, ¿sí? Todo el problema hacia el otro tramo que está adyacente, ¿sí? Así que generalmente las normativas establecen que cada determinada longitud, que pueden ser por ejemplo 4 kilómetros, hay que instalar retenciones rectas, ¿sí? Que son estructuras, como yo les dije, donde se retiene el conductor, se colocan las cadenas de aisladores en posición horizontal, ¿sí? Para retener el conductor, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Sí, profe. Sí, sí, perfecto. Consulta, Sí. ¿ese es el que le dicen el rompetramo? ¿Sería? Un Claro, profe nos explica, sí. sí, recuerden que en realidad cualquier estructura de retención es como un rompetramo porque divide dos tramos, ¿sí? Justamente los tramos de una línea están divididos por las retenciones, ¿sí? Donde está el conductor retenido con una cadena de retención, ¿sí? Ahí hay una división de un tramo, ¿sí? En donde esos dos tramos, como les dije, son mecánicamente independientes, ¿sí? Pero sí se puede decir rompe tramo porque, siguiendo con el concepto este de que dividen dos tramos diferentes, ¿sí? ¿Ahí se entiende? Sí, profe, perfecto. Sí, sí, perfecto. Bien.
A ver. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Sí, 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 se se ve. ven los. Bueno, estas son configuraciones típicas, ¿sí? De líneas de alta tensión y extra alta tensión, ¿sí? Pero hablando siempre de 132 kilovolts, ¿sí? Les voy a mostrar cuáles son las configuraciones más clásicas. Cuando ustedes ven una línea de 132 kilovolts, normalmente el poste tiene esta forma, ¿sí? Este es el poste, ¿sí? Van a ver que tiene una ménsula acá, tiene otra ménsula para este lado, tiene otra ménsula para este lado, ¿sí? Esto se llama poste, estos se llaman ménsulas, ¿sí? Hay postes que tienen 3 ménsulas, ¿sí? Como este. Entonces, ¿acá qué van a estar? Las cadenas de aisladores, ¿sí? Que separan justamente la parte que está solidaria con la tierra, ¿sí? Que es la estructura, y el conductor. Entonces tienen las cadenas de aisladores, ¿sí? Y acá ¿qué va a estar? El conductor, ¿sí? Sostenido ahí con una morsa especial, ¿sí? Entonces, esta es una estructura muy común de ver en líneas de 66 y 132 kilovolts, ¿sí? Fíjense que los conductores, ¿sí? Están dispuestos de manera triangular, ¿sí? Y esto favorece, ¿sí? Que la inductancia se mantenga lo más equilibrada posible a lo largo de la línea, ¿sí? Esta es una forma de disponer los conductores. Ahora, otra cosa que suelen tener estas líneas, ¿sí? Es un cable que va por acá arriba, ¿sí? Que se llama hilo de guardia, ¿sí? Estos se llaman conductores de fase y este que está acá arriba se llama hilo de guardia, ¿sí? Que es un cable cuya función es apantallar, ¿sí? A los conductores de energía, ¿sí? Para protegerlos contra descargas atmosféricas. No queremos que las descargas atmosféricas impacten en estos conductores, ¿sí? Porque van a producir, por ejemplo, cortocircuito, etcétera, y salir del servicio de línea. Entonces tenemos que apantallar las líneas de alta tensión, que esto no se usa en distribución, ni líneas medias, ni de baja. Esto es muy típico de líneas de alta tensión. Entonces, este hilo de guardia genera generalmente un apantallamiento acá, ¿sí? Una cosa así, que suele ser más o menos del eje del cable 30 grados para acá y 30 grados para acá. Los conductores deberían quedar dentro de esta campana para que estén protegidos. Bueno, este queda acá afuera, pero debería quedar ahí adentro, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este hilo de guardia ¿me escuchan, muchachos? Sí, se escucha. Sí, sí. Bueno, les pido disculpas, pero la verdad que no sé, está muy inestable la conexión hoy. Bueno, estaba explicándole esto de los postes, ¿sí? Que tienen tres ménsulas, ¿sí? Y acá arriba que hay el hilo de guardia.
¿Para qué sirve el hilo de guardia? ¿Quién me dice? Para proteger contra descarga atmosférica los conductores. Proteger contra descargas atmosféricas. Bien, ese hilo de guardia puede ser de dos tipos, ¿sí? Uno que es de alambre de acero galvanizado, ¿sí? Que suele tener secciones, no sé, de 50 milímetros cuadrados, 65 milímetros cuadrados, ¿sí? En ese caso, la única función de ese cable de acero galvanizado es justamente la protección contra descargas atmosféricas, ¿sí? Y hoy en día, ya desde hace varios años, ¿sí? En una línea nueva, ¿sí? Ustedes saben que se necesitan transmitir datos, ¿sí? Ya sean, por ejemplo, señales para telecontrolar una estación transformadora, señales relacionadas a las protecciones, por ejemplo, una protección diferencial, etc. Entonces, siempre que se hace una línea nueva, se aprovecha la línea para tener justamente una fibra óptica. Entonces, hay un cable especial que se llama OPGW, así se llama, OPGW, que significa Optical Ground Wire, que es un cable que tiene fibras ópticas en su núcleo, ¿sí? Entonces cumple una doble función. Por un lado, protección contra descarga atmosférica y por otro lado, ¿sí? La transmisión de datos a través de la fibra óptica, ¿sí? Entonces, siempre que se construye una línea, seguramente se va a tener una fibra óptica, ¿sí? Pero bien, no es la única solución para utilizar fibra óptica, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay empresas que dicen, no, yo no quiero OPGW porque por cuestiones para hacer mantenimiento es medio complicado, porque yo tengo acceso al OPGW acá arriba, en la cima del poste, y la gente de comunicaciones generalmente quiere medio que independizarse de la parte de alta tensión, ¿sí? Para tareas de mantenimiento. Entonces, suele ser una complicación que la fibra óptica esté en la zona más alta del poste, por cuestiones de mantenimiento, ¿sí? Entonces, es habitual que en vez de utilizar un OPGW, se instala en la zona baja del poste acá, ¿sí? Una mensulita cortita también, por acá, y se tiende una fibra óptica, ¿sí? Que se llama ADSS, ¿sí? Este ADSS se puede utilizar directamente en una línea nueva. Cuando se construye la línea ya se tiende el conductor, esa fibra óptica, en esta zona baja del poste, ¿sí? Y acá arriba se instala un hilo de guardia común de acero galvanizado, ¿sí? O si no, ¿qué sucede? En líneas más viejas, ¿sí? En donde no existía un vínculo de comunicaciones por fibra óptica, se le agrega la fibra óptica en vez de cambiar. Imagínense lo laborioso que puede ser cambiar un hilo de guardia, llevarlo de acero galvanizado a OPGW. Es mucho más fácil directamente tender en esta zona, ¿sí? Un cable, un ADSS, para establecer un vínculo de comunicación entre dos estaciones transformadoras, ¿sí? Entonces, presten atención cuando vean dentro de la ciudad, línea de 132, que va un cable negro ahí, en la zona baja del poste. Ese cable negro es un cable que se llama ADSS, que es una fibra óptica, ¿sí? Que se utiliza con los fines principalmente de teleoperar y para protecciones, ¿sí? Para los sistemas de protección y sistemas de control. ¿Está claro? También hay otras soluciones que acá en este país no se usan mucho, pero vienen también conductores de energía que en su núcleo llevan fibras ópticas, ¿sí? Pero acá, en nuestro país... Para las dos cosas. Para las dos. Originalmente me parece que es para telecomunicación entre ellos y después... Sí, tienen... Los relés diferenciales los tienen conectados por la fibra óptica. Ya está en la playa de PI, lo tienen. A su vez venden internet a través de esa fibra también. Las estaciones transformadoras tienen los equipos de comunicación instalados donde llega la fibra
y ahí se conecta a todo el sistema. Porque no tienen todas las estaciones, solo una parte de la provincia. Una de las formas de comunicación es esa, y después uno tiene por radio y algunas otras. ¿Quién conoce el tema este de fibras ópticas? Yo, profe Giachini. Ah. ¿De Nosotros dónde? tenemos una playa de 132 compartida con EPEC acá en Jesús María. Sí, yo La trabajo playa acá. de 132 que tiene EPEC, nos cedió una parte donde instalamos un tráfico de 40 megas. Sí. De 132 a 13. Y la fibra que llega por la línea 132 desde Tablada, nosotros tenemos equipamiento en Tablada y equipamiento acá, y compartimos la fibra óptica con ellos. Acá en la playa de 132 tienen de equipo ese, el UTMS, creo que es, de Caiming, para la comunicación de la playa. Y a nosotros nos pidieron la conexión de fibra para controlar el relé diferencial del transformador, para que cuando hubiera fallas y todo eso supieran si fuera el trafo nuestro, o la parte del pórtico nuestro, o la parte del pórtico de ellos, digamos. Si hay fallas en 132, digamos. Bien. CTZ, no, CTZ puede ser, ¿cómo se llama el comando? Sí, comando de zona. Claro, ahí se comunica, digamos. Y nosotros compramos internet a través de esa fibra EPEC y a Telecom en Córdoba, digamos. Usamos esa fibra que va por la línea de 132. ¿Y es un ADSS? Claro, es autosoportada, es el nombre de ADSS. Autosoportada, vano de 240 metros. Bien, sí, se llama All the Electric Self-Supporting. ¿Y vos, Vadino, dónde trabajás? Trabajo en EPEC en la parte de inspección de obra y trabajo en la parte de central y estación. Ah, bien. ¿Y has hecho inspecciones de ADSS, de OPGW? Justo de las veces que me tocó ir a fábrica no pude ir, pero bueno, algo de idea, hice algunos cursos de fibra óptica, uno ahí en la universidad. Pero bueno, aparte que pasa que la fibra es un tema más de línea de transmisión. Yo estoy en centrales y nosotros vemos un poco más, tocamos la parte de comunicación, de equipo, digamos, de los radios que han montado, todos los equipos de comunicación. Bueno, por supuesto no es del alcance de esta cátedra ver lo relacionado a sistemas de comunicaciones. De hecho, que hay una materia electiva, creo que se llama transporte de señales a través de redes de potencia, algo así, o transmisión de señales a través de redes. Transmisión de datos. Transmisión de datos, bueno. Les diría que en 500 kilovolts, si hablamos de 500 kilovolts, se utilizan ciertos sistemas de comunicaciones o medios físicos para comunicar señales. Si hablamos de 132 kilovolts, se utilizan otros. En 132 kilovolts es habitual usar, por ejemplo, trampas de onda, ADSS o PGW. Y equipos radio también. En 500 kilovolts, ADSS no se usa, son vanos muy largos, pero sí se usan OPGW y se usan microondas también. ¿Sí? Y trampas de onda también se utilizan en 500 kilovolts, que se encuentran instaladas en líneas más antiguas, ¿no? Pero si hablamos de que si hay que construir una línea nueva, ¿sí? Seguramente se va a instalar un OPGW. De hecho, que una línea de 500 kV lleva 2 hilos de guardia para poder realizar la cobertura de la protección. Entonces, generalmente uno es un OPGW y el otro es un cable de acero galvanizado. ¿Sí? Ingeniero, ¿a partir de qué tensión se empieza a usar hilo de guardia? Y te diría que se utiliza siempre en línea de alta tensión, se utiliza siempre. En media tensión dependerá de la importancia de la línea de media tensión. He visto líneas de 33 kV con hilo de guardia. O sea, en alta tensión y extra alta tensión, seguro van a ver que todas las líneas tienen hilo de guardia, ¿sí? Porque es muy importante mantener la continuidad del servicio.
En líneas de 33 kV van a haber algunas que utilizan hilo guardia y otras que no, ¿sí? O sea, en el proyecto cabe la decisión de usar o no hilo de guardia de acuerdo al nivel de importancia de la línea, en 33 kV. Líneas de 13 le diría que yo no he visto ninguna que utilice hilo de guardia. Eso puede depender también de la zona, ¿no? Claro, por supuesto, si es una zona donde hay mucha actividad de tormentas, también eso se evalúa. El nivel ISO será único de la zona, ¿eh? El nivel de importancia de la línea, el nivel ISO será único de la zona, pero en alta tensión y extra alta va a ver que todas las líneas llevan hilo de guardia. ¿Alguna consulta hasta ahora, muchachos? Yo tengo una consulta, ingeniero. El hilo de guardia de OPGW, al ser afectado por una descarga atmosférica, ¿no te afecta las comunicaciones? No debería. Esa es la ventaja de la fibra óptica, que es inmune a ese tipo de interferencias, ¿eh? Lo que sí es importante si hay una descarga es que mecánicamente ese cable lo tiene que soportar. De hecho, tienen un ensayo de tipo en donde se le efectúa una descarga eléctrica, lo tiene que soportar mecánicamente sin dañarse. Por supuesto, una descarga eléctrica de tal corriente y en una determinada duración de tiempo. Claro. Muchas gracias. Bien, volvamos a lo que... Entonces, estas son configuraciones típicas que se utilizan en general en el mundo, no estoy diciendo en Argentina, pero en otros lugares del mundo para líneas de alta tensión y extra alta tensión, ¿sí? No me voy a poner a dibujar porque está muy inestable el internet, voy a tener que volver a hacer dibujo 10 veces. Así que por ahora les voy a mostrar que para 132 kV esta configuración es bastante habitual. Esta sería una estructura metálica, ¿sí? En nuestro país